Aprecio y agradezco la presencia de Arlén Ramírez Uresti, quien es analista en términos internacionales, de temas internacionales, internacionalista. Ayer tuvo la gentileza de ayudarnos para saber qué carambas pasaba con el señor Johnson allá en la Gran Bretaña y cuál era su proceso, porque son grandes ligas y a veces no cualquiera puede hablar de esos temas. Muchas gracias, Arlén. Buen día. Buen Hola, inicio ¿qué de tal? día. Buen día. Muchas Muchas gracias gracias. por la Al invitación y contrario, con un pues, gusto saludándote y saludando al auditorio. ahora lamentablemente tenemos que dar parte del asesinato del ex primer ministro en Japón. Este, mm, Qué terrible, ¿no? Sobre todo en Japón, siendo Claro, una cultura tan especialmente adversa a la violencia, al uso de la... O sea, es un pueblo que comprendió lo que significa la violencia, las armas, claro. de manera muy dolorosa y lo ha transmitido así a sus... Para ellos esto es un escándalo de Sí, pues dimensiones históricas, ¿verdad? totalmente. Esto no pasa en Japón. Es una de de las civilizaciones, de las culturas mucho más avanzadas en la cultura de paz. Y justamente, como bien refieres, Eduardo, les ha costado mucho construir Sí. todo eso. Fue muy dolorosa la lección histórica por la que atravesaron. Y sin lugar a dudas, este asesinato no solamente preocupa, entristece. El ex primer ministro era una persona, siempre fue una persona de muchos mecanismos de cooperación internacional, una persona que además fue muy apreciada durante su gestión y posterior a ella por el gran sentido multilateralista en el que se vio inmerso durante toda su gestión. Una persona que promovió mucho los lazos de cooperación, no solamente en temas económicos, y quizá eso es lo más relevante, y el gran aprecio de la comunidad internacional, de los líderes mundiales por su persona, por su gestión, pero sobre todo por siempre estar a favor de estas causas, ¿no? Más elevadas de humanidad, digamos, en donde se puede hacer y tejer en realidad a través de la comunidad internacional, pues beneficios para la educación, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo digital. Entonces, una gran pérdida y sobre todo una situación bastante preocupante que nos habla también, Eduardo, de que, bueno, alrededor del mundo nadie está exento de las polarizaciones, del encono y de toda esta enfermedad social que se ve en varios puntos del planeta hoy. ¿Qué contemplas que vaya a suceder en Japón? Pues mira, este asesinato que de alguna forma es disruptivo, no solamente en el escenario político, sino en el escenario social, definitivamente va a llegar a las últimas consecuencias. Es algo que también tienen los japoneses, es tener una excelente cultura de la legalidad y un Estado de Derecho impecable. De tal forma que lo que vamos a ver seguramente será el inicio de una investigación bastante interesante respecto a movimientos anti multilateralismo y que son pues contrarios a todo lo que se ha querido construir en Japón de cooperación económica global. En general, Eduardo, el mundo está pasando por esta polarización ideológica, pero además está viendo un regreso a los ultranacionalismos. Además de estar viendo el resurgimiento de una izquierda, los neopopulismos, alrededor del mundo hay muchos movimientos ultranacionalistas que se están desarrollando. Y sería muy aventurado hablar de eso en este caso, pero quizá podríamos ver pues, que se está entretejiendo ya alguna fibra nacionalista por el expansionismo chino y cómo la cooperación regional, pues de alguna forma para muchos sectores y grupos, pues no es la mejor opción. Ujú. Bien, es interesante porque también tendría que ver, en cuanto a temas se refiere, con la Gran Bretaña y lo que acaba de suceder, porque, a ver, tiene repercusiones, lo que ayer veíamos y que ayer tuviste la gentileza de explicarnos, aunque no está inmerso en la comunidad europea, la Exacto. Gran Bretaña, aunque no le entró a la unidad, al euro, al concepto del Uh-huh. euro, de todas maneras, lo que sucede en la Gran Bretaña tiene repercusiones no solamente en Europa, en el resto de la economía global, ¿no? Definitivamente, lo que está pasando en Gran Bretaña va a tener consecuencias muy importantes a nivel global. Por un lado, como bien dices, aunque ya la Gran Bretaña, el Reino Unido, en realidad no es parte ni siquiera en algún porcentaje de la Unión Europea, es importante decirle a tu auditorio que esto tiene repercusiones regionales y globales. Gran Bretaña sigue siendo uno de los bastiones más importantes económicos y políticos de Europa.
Lo que sucede, Eduardo, es que Boris Johnson llegó a la presidencia empujado por la inercia y de la emoción del Brexit causado por Theresa May, ¿no? Y eso justamente le valió la elección más importante en 2019. Él fue el primer ministro con mayoría conservadora más grande desde 1987. Y eso ya nos pone un referente. Fue el primer ministro más votado en el Reino Unido desde 1979 y esa marca la tenía Margaret Thatcher. Cansados del laborismo británico, llega Boris Johnson, ¿no? a refrescar junto con el proyecto neoconservador, pues esta política ya no de austeridad que había puesto el Partido Laborista durante mucho tiempo y a consolidar sobre todo ese proyecto de unidad nacional y de supremacía, digamos, no racial, sino nacionalista, que es muy diferente, ¿no? Respecto a la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El desencanto del Brexit y no tiene nada que ver con la gestión de Boris Johnson. Lo que no entiende la sociedad británica es que la salida del Brexit iba a tener una serie de repercusiones negativas para ellos. Les vendieron otra cosa, una idea completamente diferente. Pero en realidad lo que estamos viendo es el resultado pues de una mala articulación, un mal cabildeo, un mal pésimo manejo de crisis, pero sobre todo un liderazgo bastante debilitado porque la gente nuevamente ha demostrado que vota desde la entraña y no desde la conciencia y no desde la razón, digamos, en ese sentido. Porque si nos vamos a la cultura británica, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero si vamos a la cultura británica, son muy exquisitos, o sea, en las formas, Claro. y digo, citaste a Margaret Thatcher, la distancia que yo distingo entre Margaret Thatcher y Boris Johnson es enorme, Abismal, enorme. claro. Abismal. Incluso yo decía, bueno, los británicos quieren probar a ver qué se siente estar del otro lado, porque entonces es ella, Margaret Thatcher, que no se le movió un cabello, a un Ujú. primer ministro que nunca lo he visto peinado. Claro, definitivo. Y además en las formas, ¿no? En el uso del protocolo, en la forma en la que él ha conducido de forma también disruptiva. Lo estamos viviendo, Eduardo, en la época de los cisnes negros, ¿no? En donde todo es disrupción, todo es antítesis y de alguna forma Boris Johnson ha puesto nuevamente sobre la mesa que la sociedad tiene un gran respaldo parlamentario y en una monarquía constitucional. En realidad nos da una lección bastante importante de cómo sí una sociedad puede tener la agenda, ¿no? Democrática, a pesar de ser una monarquía, ¿no? Vive en una democracia bastante profunda. Hoy sabemos que esto tiene consecuencias importantes, que un primer ministro está bajo escrutinio, que hay una gran presión política para que él pudiera salir y sobre todo las negociaciones que se han dado al interior del partido. También es importante que sepa tu auditorio que lo que sucede es que en este año, en 2022, sí o sí, también iba a haber una elección interna por el liderazgo del Partido Conservador. Ya. Esa elección se iba a llevar más adelante y a esta elección le llaman como la carrera de la popularidad. Es decir, dentro de los liderazgos del partido se empiezan a hacer votaciones para saber quién será, ¿no? Este líder del partido y, por supuesto, el más probable para contender por el puesto de primer ministro. Hoy, pues, queda la gran incógnita de quién estará apoyando este nuevo proyecto del Partido Laborista. Te Perdón, del Partido volveré, Conservador. te volveremos a molestar, Arlene, más adelante en la semana para que nos sigas explicando cómo evolucionan estos dos temas importantes. Por lo pronto, te agradezco de manera muy especial el hecho que estás en esta que espero consideres tu casa. Muchas gracias por Muchas el gracias, muestra. Eduardo. Un Muy, gusto.